Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Hoy una sorpresa enorme. Estamos con Susan Powell. Hola Susan, muy bienvenida a Rimbel. Hola David, qué bueno, pues aquí estamos. Por fin hemos podido hacer esta conexión. Me parece una maravilla después de tantos años. Yo me acuerdo de cuando yo te conocí por primera vez en uno de los congresos de Miguel Celades, ¿Sí? pero es que no llegamos nunca a hablar, ¿no? Y mira que me acompañas en la comida muchos días de la semana y mira, finalmente el universo ha dicho, ya toca hablar, Sí, juntos. exacto. El ciclo del universo ha dicho, estos dos tienen que conocerse. Bueno, yo también he seguido muchas cosas de ti, muchas noticias. Eres una persona muy popular, muy conocida. Creo que a nivel internacional, no solamente que en España. Eres una gran, yo diría, buscadora, investigadora, aparte de terapeuta, una persona muy creativa. Yo creo que utilizas la espiritualidad con herramientas prácticas para hacer que las personas aprendan no lo que son, sino lo que pueden llegar a ser. Que eso es lo interesante. No quedarse solamente con cosas que al final no ganamos nada diciendo, es que yo soy así, yo tengo este carácter, como diciendo, soy inamovible. No, Susan Powell es el ejemplo vivo de que es alguien que dinamiza el ser interno. Dicho esto, es muy difícil sintetizar todo el trabajo de Susan, pero ella es una persona que se ha sanado incluso de enfermedades bastante importantes, por no decir muy, muy graves. Ha sido una persona capaz de ser autodidacta, ha sido capaz de pensar por sí misma y lo ha demostrado en su propio cuerpo. Le ha dado lo que necesitaba para recuperarse de forma natural. Podríamos hablar largo y tendido de Susan Powell, pero yo quiero que hoy nos hable sobre la multidimensionalidad del ser humano, qué somos realmente y qué podemos llegar a ser, Susan. Bueno, temazo, David. Yo tengo que mirar muy atrás, en cuando yo era niña, muy pequeña, que yo tengo el recuerdo de la multidimensionalidad, ¿no? De estar presente físicamente, pero estar en otro lado al mismo tiempo. Entonces, el tema es que yo pensaba que todo el mundo podía hacer lo mismo que yo hacía de forma natural. Yo soy la mayor de 4 hermanos y yo tengo el recuerdo de estar fuera de mi cuerpo, flotando encima de mis hermanos mientras jugábamos y a la vez pensar, ¿cómo es que no dicen nada, no? Yo estoy aquí flotando y ¿por qué no están flipando en colores, no? Y eso se convirtió un poquito más adelante como en un secreto personal, porque luego veía que si hablaba de este tipo de cosas con ellos, como si no me escuchasen, claro, me ignoraban, ¿no? Pero de siempre, recuerdo cuando iba al baño, vivimos en una casa y con el piso de arriba teníamos las habitaciones, teníamos el baño, y cuando me escapaba al baño y me sentaba literalmente en el váter, me relajaba y salía de mi cuerpo y me sentaba encima de la farola delante de la casa y me quedaba ahí rato y rato viendo pasar a la gente abajo en la calle. Hasta que finalmente mi madre, extrañada de que no había bajado ya, pues le daba con la escoba en el techo, como de baja ya, ¿no? Eso me hacía volver y entonces me daba cuenta de la situación, bajaba y mi madre siempre me decía, ay, ¿qué pasa? Mirándote en el espejo como buena adolescente. Pero Susan, Pero no me atrevía. acabas de apuntar un tema muy interesante y es que tú realizabas la salida extracorpórea sin necesidad de dormir, sin necesidad de Sí. estar tumbada en la cama. Esas son salidas espontáneas que se producían en cualquier momento, ¿no? Sí, totalmente espontáneo y sobre todo cuando estaba relajada, entraba en ese estado de, como decimos, soñar despierto, ¿no? Ese estado de estar ahí como colgada de la nube y ahí era con mayor facilidad salir de mi cuerpo. Hostia. Y entonces tenía esas idas y venidas, pero ese es un recuerdo muy nítido que tengo de estar sentada en la farola y ver pasar a la gente.
Años más adelante, pues hablando de estos temas con mi madre, yo ya adulta, le comentaba estas cosas y ella dijo, es que yo hacía lo mismo fregando los platos, ella miraba por la ventana de la cocina, se relajaba mucho fregando los platos y se encontraba en otros lugares, ¿no? Y me hablaba de prados, de flores y el olor de esos lugares. Ella de niña había tenido la facilidad también de ver con el tercer ojo. Ella vivió la guerra en Gran Bretaña, fue a Gales con otros parientes ahí para no estar en medio de Londres. Y ella tiene el recuerdo de esa casa antigua de su tía donde ella veía siempre a una niña muerta y hablaba y jugaba con ella. Y eso nos lo contó más adelante, pero es algo que ella tampoco hablaba mucho porque no nos quería asustar. Lo que ella no sabía es que yo hacía lo mismo, ¿no? Tenía una muy fácil conexión con otras dimensiones, con Claro, multidimensiones. claro, y podías ver el mundo astral, lo podías detectar, podías interactuar con otras entidades. Sí, sí. Lo que yo no sabía discernir en aquel entonces de más joven, qué era físico y qué no era físico. Para mí era todo más de lo mismo, ¿no? No sabía discernir, solo en ocasiones cuando, por ejemplo, me ingresaron en el hospital que tenía varicela, tenía mucha fiebre, me pusieron en aislamiento en un hospital del pueblo, pero yo siempre veía que venía un señor con una gabardina y se ponía de pie a pie de mi cama, ¿no? Entonces no me gustaba porque se quedaba ahí mirándome. Entonces venía la enfermera y le decía, ¿puedes decirle a ese señor que se marche, que se vaya? Y él le decía, ¿qué señor? Y digo, ese que está al lado de la cama, ¿no? Entonces ella como que no le daba importancia y me dijo, si ese señor vuelve a aparecer, tú me llamas nurse, enfermera, ¿no? Entonces recuerdo las dos puertas de la habitación que eran de estas que como en los restaurantes, ¿no? Con la ventanita redonda. Y yo veía a ese señor que miraba por la ventanita y enseguida gritaba, enfermera, enfermera, y no llegaba a entrar. Entonces me imagino que sería un señor que falleció en el hospital y iba arriba abajo. Yo no sé si era uno que le gustaban las niñas de mi edad o qué, pero me daba mucho yuyu, ¿no? No por el hecho de ser un muerto, sino por el hecho de que era un hombre vestido de gabardina que no hacía más que mirarme, me daba repelús, ¿no? Pero sí, tenía mucha facilidad, tenía mucha intuición. Yo soy de esas personas, David, que miraba el cielo de noche y decía, que me manden la nave, que no me entienden aquí, que quiero volver a casa. Eso me pasaba a mí. Eso me pasaba a mí también. Que esta no es mi familia, que no me entienden, que el mundo puede ser mejor, que esto no es lo que yo quiero vivir. Exacto. Pero, ¿sabes lo que me marcó una diferencia increíble? Fue cuando vi la película de Chico Xavier, Nuestro Hogar. Yo vi esa película de principio a fin llorando, porque de repente tuve el recuerdo de mi hogar en el cielo o ahí fuera en el universo, ¿no? Recordaba las mismas escenas que veía en la película Nuestro Hogar, de las camillas, de las diferentes salas de preparación del muerto que tiene que pasar por diferentes etapas y cuando finalmente llega al otro lado y esas construcciones. Y de repente tuve el flash del momento cuando yo elegí venir a este mundo como voluntaria para ayudar a mis hermanos, la humanidad. Empezaste a entender todo el proceso por el cual habías venido. Sí. Y la pregunta es, ¿a día de hoy sigues haciendo viajes astrales y sigues sintiendo todo esto o con la edad se ha mitigado todo esto? Vale, no necesito hacer viajes astrales para obtener la información, me facilita la información. Si quisiera podría hacerlo, pero es que no hace falta. Tengo una conexión directa con el ser, con
estos hermanos cósmicos que me facilitan la información y todo es telepático, o puede ser a través de sueños, o puede ser a través de una meditación, o simplemente, y es algo que he contado en distintas ocasiones, ellos se materializan como seres humanos y tenemos esos encuentros. Y uno de esos encuentros que gusta mucho la historia es que cuando yo iba a dar una conferencia de profesional, estaba viviendo en Barcelona, y salgo a la calle con mi pequeño maletín, con mis tacones y mi traje de ejecutiva, y caía un diluvio impresionante y yo pensé, ¿cómo voy a ir a buscar un taxi? En aquel entonces no manejábamos teléfono móvil. Y entonces, de repente, aparece una moto que sube sobre la acera, se pone a mi lado, levanta la visera, el hombre vestido de cuero negro, con un gran casco, con la visera, y levanta y dice, buenos días, señora, ¿usted quiere un taxi? Y digo, pues muchas gracias, sí. Dice, no se mueva de aquí, que yo me quedé en el portal de casa, que ahora mismo voy a buscarte uno. Entonces, él sube la calle, va para la izquierda, donde había una parada de taxis, manda el taxi que baja por la calle en el sentido correcto y el señor motorista se queda al final de la calle, levanta la visera, me tira un beso, me quedo así, el taxista se arrima a la acera y me dice, buenos días, princesa Atlante, ¿a dónde vamos hoy? Entonces, yo entro en shock, ¿no? Buenos días, princesa Atlante, ¿a dónde vamos hoy? ¿No? Oye, Susan, Entonces, o sea, este ser era incorpóreo. no, era un ser físico, era un hombre físico. No llegué a tocarle, estaba Pero muy apetecible. era físico, pero porque se había materializado. Sí, sí. Había venido como un mensajero Vale. para facilitarme la búsqueda de transporte, ¿no? Entonces, el taxista me lleva hasta el hotel donde tenía que ir para la charla, y esa tarde llamé a el que fue mi maestro en vida, él estaba en Francia, y le dije, no te lo vas a creer, mira lo que me ha pasado hoy. Ese señor apareció en moto en el sentido contrario de esa calle y se subió a la acera y entonces me hace así. Todavía tienes que entender cómo funcionamos a ese nivel. Tú pediste ayuda y la recibiste. Yo estoy tan segura que he tenido muchas visitas de este tipo, como yo creo que otras personas también. Una persona llega, te ayuda, y cuando te das la vuelta, se esfumó, o sea, desaparece, ¿no? Mira, ¿Dónde está esa persona? te voy a contar una anécdota. Esto me ha recordado una experiencia que tuve hace ya unos 5 años, más de 5 años. Haciendo flexiones, simplemente flexiones, me rompí 3 centímetros de músculo aquí, en este brazo, y aquí había una bola que llegaba hasta aquí, aproximadamente. Se había pues, derramado líquido, terrible, terrible. El dolor era insoportable. Y lo más terrible era no saber exactamente lo que me había pasado. Hasta que no me hicieron, lógicamente, una resonancia magnética, no supimos lo que era. El caso es que yo iba en cabestrillo. Luego, pues, me lo tuvieron que escayolar y todo, porque era un dolor que no se iba ni siquiera con antiinflamatorios, ¿no? Bueno, me pasé un año de recuperación, solo te digo esto. Lo curioso es que estaba muy asustado porque pensaba que me había quedado, pues, a lo mejor lisiado de por vida, porque iban pasando los meses como churros y aquello no se curaba. Entonces, un día fuimos a hacernos unas pruebas en una clínica privada y al salir me encuentro con un señor así calvo, gordete, una persona pues, que podría pasar perfectamente desapercibida, pues ahí a pie de eso, ¿cómo se llama? De los autobuses. Bueno, el caso es que el señor se acerca a mí de repente y yo iba con un familiar acompañado y se me viene así encima y me dice, oye, ¿a ti qué te pasa? Digo, nada, pues que me he roto este músculo, ¿qué tal?
Y así, sin mediar más palabra, me mira así fijo y me dice: deja de comerte el coco, que esto no es nada, te vas a recuperar. Y yo me quedé blanco, ¿no? Entonces, me acerqué y le dije: oye, ¿quién es usted? Dice: yo no soy nadie, yo no soy nadie. Hizo así y se fue. Pero fue algo que hasta esta persona que iba conmigo me dijo: pero tío, ¿pero esto qué es? ¿Quién es este hombre? ¿Y cómo te ha venido a decirte esto de esta manera, ¿no? Luego lo pensé y digo: a ver si este tío es un infiltrado más, otra entidad. No sé, pero fue muy raro, de verdad, Susan, que estas cosas... Sí. Es muy curioso. Oye, háblanos un poco de las actividades que realizas a diario. Das conferencias, ¿verdad? Das conferencias, talleres. Cuéntanos un poco cómo es tu vida a nivel terapéutico. Sí, pues la gente que me conoce sabe que doy cursos Zen, damos cursos Zen de forma gratuita. Hemos hecho los cursos Zen a nivel mundial, incluyendo en México cursos de hasta 5.000 personas por curso que nos han invitado a ir en diferentes países, toda Latinoamérica, aquí en España, arriba abajo todo el país, ¿no? Y tenemos una fundación, la Fundación Zen Servicio con Amor, a través de la cual pues colaboramos con otros proyectos de personas que tienen grandes necesidades y pocos recursos, como puede ser la ONG Olvidados aquí en Madrid, que ayuda mucho a los refugiados de Siria en Grecia, y aquí en Madrid lo que son comedores sociales, becas de comedor de niños de familias con muy escasos recursos. Ayudamos en África, en Gambia, en Guinea-Bissau, también a través de Xavi Galindo de la ONG Cultivant Vida, grande, Xavi, grande, que colabora mucho con sus PAMIES y hace proyectos ahí de agricultura. Entonces, en el día a día tenemos actividades, por ejemplo, aparte de los cursos Zen, hacemos resets gratuitamente a quien necesite nuestra ayuda. Entonces, ¿qué es un reset? ¿No? Es una limpieza multidimensional. Utilizamos una capacidad para buscar la raíz de las enfermedades, y cuando la raíz de una enfermedad es multidimensional, significa que la persona que está padeciendo síntomas, la raíz de su problema no es ni física, ni mental, ni emocional, sino multidimensional. Te doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si una persona se queja de problemas cardíacos, problemas de taquicardias, arritmias, va al médico y el médico dice: no, pero si estás perfecto, no tienes nada. Pero si le hago un chequeo a nivel multidimensional, que puede ser 1 minuto, yo utilizo mi campo magnético para entrar en el suyo y se detecta dónde están las señales que son impulsos del sistema nervioso, para ver si la raíz de su problema es multidimensional. Entonces podemos detectar quién o quiénes están en su campo magnético. Es lo que llamamos infección multidimensional. Y en este caso, si puedo detectar la presencia de su padre, de su abuelo, una madre o un familiar que falleció de un infarto, significa que esa persona no se fue, sino se quedó por apegos, por cosas no resueltas, y queda pululando en la familia, pero particularmente más con esa persona que con otra. Entonces, ¿qué pasa? Ese sujeto, esa persona, está padeciendo los síntomas que tuvo su familiar al fallecer. Entonces, esa vibración penetra el campo magnético y la persona sufre esos síntomas. Y es cuando se da cuenta, cuando hacemos el reset, el familiar fallecido aprovecha mi canal y se marcha. Y como si milagrosamente ese hombre o esa persona en vida pues se queda liberada de esa infección multidimensional y se va. Entonces desaparecen todos sus síntomas relacionados con ese familiar fallecido. Claro, Entonces, claro.
Es que efectivamente los médicos lo primero que hacen es ver si hay una herencia genética, cuando ha habido Claro, pues, todo tipo de infartos o cánceres o todo tipo de historial sí, médico, ya se busca el antecedente, en el padre o en la madre. Y ahí aparece generalmente, yo lo sé por experiencia propia, un montón de casos que veo de personas que fallecen igual que sus padres. Entonces, la explicación exacto. es esa, herencia genética. Entonces, según tú, no, es más relacionado con la metafísica de esas personas, esas almas que han quedado ahí y Sí, interfieren en el campo magnético de la persona, ¿no? Y exacto, pueden exacto. transferir la enfermedad, pueden transferirla realmente, Susan. Con el tiempo, el sistema nervioso empieza a vibrar en sintonía con el campo magnético de ese ser fallecido y puede terminar muy fácilmente desarrollando la misma enfermedad. Esto lo he podido demostrar, he trabajado como voluntaria invitada en distintas clínicas, tanto en Barcelona como aquí en Madrid, y los médicos se quedan absolutamente fascinados. Estuve en la clínica en Barcelona de Miguel Pros, el doctor Miguel Pros, ¿no? Que es un médico con la mente muy abierta, él trabaja lo que es la medicina natural, complementaria, y él me invitó a participar en su clínica. Y entonces al final Miguel terminó diciéndome, mira Susana, eres un fenómeno social, pero parece ser que mi clínica ahora no pinto nada. La gente viene y solo quiere verte a ti, ¿no? Y fue muy cariñoso en todo el proceso, pero me dijo, mira, Susan, que quiero recuperar a mi clínica, a mi trabajo, porque tengo la recepción colapsada con llamadas. Entonces, yo lo entendí perfectamente. Él me había presentado a pacientes suyos que llevaba atendiendo durante muchos años, pero me decía, mírame esta señora que es muy amiga, muy asidua a nuestra clínica, que le queremos mucho, ¿no? Y yo le hacía el chequeo multidimensional y le ponía en las manos durante 5 minutos y desaparecieron todos sus síntomas. Resulta que había estado sufriendo tremendos dolores de cabeza, pero cuando le hice el chequeo, pues como pasa en ocasiones, la persona fallecida se me manifiesta o físicamente o a nivel vibracional y me da una información. Y en ese caso fue una familiar suya que se murió en un accidente de tráfico de coche, golpeó su cabeza con la ventanilla y se murió. Entonces se quedó con ella, por eso sus dolores de cabeza no desaparecían ni con medicación natural o ortodoxa ni nada. Y Pero la una cosa, señora, Susan, hay que puntualizar una cosa que creo que es vital. Estas almas que quedan, vamos a decir, residuales en nuestra realidad, que siguen aquí, ¿transmiten esa enfermedad inconscientemente? sí, por supuesto. Ellos están ahí por amor a ese familiar, pero no están ahí conscientemente para hacer daño. Lo que pasa es que no son conscientes de que su presencia en espíritu no le está haciendo ningún bien. Sobre todo esto lo vamos a ver, David, cuando una persona tiene enfermedades psiquiátricas, depresión, ataques de pánico, es por la presencia, muy habitualmente, de la presencia de familiares fallecidos o una pareja, un amigo muy querido, y se quedan ahí pegados, y cuando hacemos el reset, la depresión desaparece como si por arte de magia. Entonces, por eso nos brindamos gratuitamente con todo el amor del mundo para ayudar a todas cuantas personas Claro. podamos para... Susan, ¿qué porcentaje le podrías del 1 al 100 como causa de la mayor parte de enfermedades en esto que acabas de contarnos? De que influyen las almas de las personas que nos envolvían. Del 1 al 100, ¿en qué pondrías? Uf, no se puede medir, pero yo te puedo decir que persona que toque, para hacerle ese chequeo, todos al 100% necesita un reset.
sea o no la causa de su enfermedad, su dolencia, porque claro, tenemos que descartar personas que tienen una enfermedad por estrés, pero sí que puede tener una influencia, una persona bajo un nivel de estrés muy elevado, su propio campo magnético se debilita porque no está en control de su sistema nervioso, entonces le va a ser mucho más fácil que se infecte a nivel multidimensional. Entonces, no solamente son sus familiares que se quedan ahí pegados, porque en el universo hay una ley universal que dice lo símil atrae lo símil. Entonces, una persona alcohólica, una persona que consume drogas, va a atraer drogadictos fallecidos que van a estar deseando ocupar un cuerpo físico para poder disfrutar de la droga, porque su dependencia continúa más allá de la vida y más allá de la muerte. Entonces, por eso en una de las charlas pues hablamos de los porreros muertos, ¿no? Que buscan a las personas que consumen marihuana en vida, porque ellos solo necesitan que esa persona que consume marihuana pierda el conocimiento un segundo o que se quede colgada de la nube, out, así, un segundo para que pueda ocupar su cuerpo. Ocupar su cuerpo significa, es una posesión. Claro. Entonces, en el nuevo libro, Confía, todo es posible, pues cuento muchas historias o anécdotas o testimonios de personas que han tenido ese tipo de problema que luego se ha resuelto, ¿no? Cuando comprenden cuál es la raíz de su problema. Entonces, te puedo decir que una cantidad muy, muy elevada de personas, su problema, o por ejemplo, en un psiquiátrico, a lo mejor el 95% de las personas ingresadas en un psiquiátrico están completamente infestadas de entidades que les están atormentando a estas pobres gentes. Sí, te voy a contar una anécdota, David, de una persona que me visitó en Barcelona que entraba y salía de psiquiátricos muy frecuentemente. Pero esa persona, ese hombre que llegó a mi despacho, cuando entró, empezó a mirar un poco inquieto y hacía así. Oh. Yo estaba sola físicamente en el despacho y se quedaba así y se sienta y entonces yo digo, ¿qué estás viendo? ¿No? Y me dice, no, baja la cabeza. Y digo, conmigo puedes hablar, no hay ningún problema. ¿Qué estás viendo? Dice, es que estás muy bien acompañada. ¿Qué estás viendo? Es que estás rodeada como si fuesen médicos, ¿no? Que están acompañando a ti. Digo, bueno, pues si eso te da confianza para que puedas contarme tus problemas, y me cuenta. Dice, mira, Susan, yo no sé cómo, pero yo salgo de mi cuerpo con mucha facilidad y nadie me cree. Por ejemplo, hace poquito estuve en el concierto de Alejandro Sanz, pero yo me senté en mi casa, cerré los ojos y de repente estoy con él. No tengo que pagar la entrada y encima estuve en su camerino y pude ver toda su ropa, sus zapatos y estuve ahí acompañándole y cuando volví a casa, pues lo conté a la familia, pero llamaron al psiquiátrico y me llevaron otra vez, ¿no? Entonces yo le dije, no cuentes a la familia, lo cuentes a mí, pero no lo cuentes a la familia. No lo cuentes a nadie más. Claro, era un hombre con una altísima capacidad, una facilidad para deslizarse por las dimensiones y para moverse sin la necesidad de... Y los psiquiatras consideran todo esto anomalías psíquicas y no hay manera. Y hoy en estas personas, hablando de estas cosas o de cosas peores, de gente que sufre agresiones de entidades y tal, y se van a hacer el café, todos como aquí, no pasa nada. Ignorando completamente el infierno que puede estar viviendo esa persona, ¿no? Es muy triste la poca empatía que existe. Por supuesto, sí que hay terapeutas que intentan meterse más en la piel de las personas que sufren, ¿no? Pero generalmente se lo toman muy deportivamente y no hacen nada, solamente los dopan para que no piensen ni sientan. Desgraciadamente los van anulando hasta que probablemente las personas sí acaban perdiendo la cabeza. Entonces sí. Claro.
Susan, me ha encantado tenerte aquí. Espero que a partir de ahora, por favor, seas una colaboradora de Rimble 35 y lo mismo te digo, si algún día también, porque Susan Powell tiene también un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, sí, tenemos el canal de Ponencias Zen, donde desde hace años cuelgo ahí todas las charlas, o en Instagram, que ahí es donde nos hemos hablado por primera vez, Susan Sí, Powell 2. sí, sí. Pues sí. Perfecto. Este Gandhi que veo ahí, te lo he comentado antes fuera de micro, bueno, yo soy de los que pienso que fue disidencia controlada y probablemente un agente oculto del MI5. Pero bueno, ahí yo creo que lo importante es que cada persona tenga su visión de las cosas y el valor que tú quieras concederle a esta imagen. Si para ti esta imagen te habla, te resuena, pues por supuesto, ahí ya está. ¿Por qué lo comento? Lo comento porque precisamente en un vídeo anterior hablaba de Gandhi como un ejemplo de disidencia controlada, ¿no? Pero siempre, claro, por eso antes te lo he comentado. De todas maneras, ya te digo, lo importante es que las personas proyectamos positividad en ciertas imágenes o símbolos, ¿no? Eso es lo importante. Pues, Susan, me ha encantado todo esto y yo creo que es, vamos, obligatorio hablar en próximos vídeos contigo sobre la muerte, el tema del más allá y todos los procesos y ciclos que podemos seguir las personas una vez que nos vamos de aquí, que le decimos adiós al planeta Tierra. Así lo haremos, David. Cuando quieras, cuenta conmigo y hablamos. Y hay mucho que se puede compartir. Mucha tela que cortar, ¿no? Mucha tela que cortar. Sí. Uf. Claro. Pues ya lo veis, amigos. Hoy hemos tenido el gran honor de contar con Susan Powell, una persona que os puedo garantizar que es auténtica. Realmente cree lo que dice. Y eso abunda muy poco. Susan, muchísimas gracias por estar aquí y espero verte aquí pronto. Así sea. Muchas gracias, David. Un placer. Y a vosotros, nos vemos en próximos vídeos, esperando que el de hoy os haya gustado. Un abrazo para todos.